desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a Entre Boxes, el primer Entre Boxes del año, de la temporada 2012 y también del año 2012. Han pasado ya varias semanas desde que grabamos nuestro último podcast y tenemos muchas ganas de volver a hablar de Fórmula 1 y de todo lo que ha pasado desde entonces, que no ha sido poco y pronto lo veréis. Para hablar un poquito de esta Fórmula 1 que se nos viene el año que viene, nos faltan dos. Nos faltan Osvaldo y Agustín, que por diversas causas no han podido estar con nosotros. Estarán para la temporada, eso seguro. Pero no han causado baja, así que están excusados. Quienes no han faltado a la cita del primer Entre Boxes del 2012 son Emanuel. Muy buenas noches y feliz año. Feliz año, Gerardo, feliz año a todos y buenas, aquí estamos otra vez para comenzar otra temporada más. Quien también está con nosotros es Dani. Muy buenas noches, feliz año. Muy buenas y feliz año a todos y feliz inicio de temporada de Fórmula 1 2012, que bueno, pues ya está empezando a acumular noticias y que tenemos ganas de que comience y sobre todo pues ver más espectáculo que el año pasado y ver más competitividad de lo que vimos el año pasado y disfrutar hasta el final. Y por último, cómo no, tenemos al maestro. Jorge, muy buenas noches y feliz año. Feliz año a todos. Pues sí, con ganas de ese 2012, que aunque parecía un poco lejano, ya estamos en él. Y enseguida, 60 días creo que ha comentado Dani, que son exactamente los que quedan desde este momento que grabamos hasta la primera carrera. Muy bien, pues hecha la lista, repasada la parrilla de salida, vamos a hacer una pequeña pausa y comenzamos este Entre Boxes. ¿Cuántas y cuántas veces habrás oído aquello de que la historia es aburrida? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que aprender historia es cosa de viejos? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que los podcasts son solamente para frikis? Si te has creído todo lo que te dicen, entonces es que no has escuchado el podcast del Búho, tu podcast de historia y mitología. Un podcast en el que se tratan temas muy breves y de manera lo más amena posible, desde un punto de vista personal y sin complicarse mucho la vida. Si quieres escuchar el podcast del Búho, puedes hacerlo en elpodcastdelbúho.com o puedes encontrarlo en iTunes, en iVoox, en Radio Podcastellano y en todas las redes sociales. Sé muy bienvenido al podcast del Búho, tu podcast de historia y mitología. Un saludo. Y comenzamos a hablar de Fórmula 1 sin tener la seguridad total de que este año vamos a poder disfrutar en directo de los grandes premios de Fórmula 1 que se disputan en España, es decir, el Gran Premio de España en Montmeló y el Gran Premio de Europa en Valencia. Y es que la crisis económica finalmente ha llegado hasta los circuitos. La factura que hay que pagarle al señor Ecclestone es muy alta y ahora los políticos, los dirigentes están pensando si realmente hay que mantener esos eventos a costa de recortar servicios básicos y llegado al punto incluso los sueldos de algunos funcionarios. Entonces, no hay ninguna palabra oficial de que no se vayan a celebrar, pero de alguna forma yo no pondría la mano en el fuego de que al menos veamos los dos grandes premios esta temporada. Dani, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, la verdad es que está en una situación bastante complicada, puesto que el Gran Premio de Europa, organizado en Valencia, que a nivel político pues ha habido tanta tinta que ha corrido con casos de corrupción y sobre todo pues el empecinamiento en tener un negocio que parece ser que no es tan beneficioso como parece y que ha resultado pues ser un poco una ruina, y la Comunidad Valenciana pues en serios problemas económicos, pues es muy complicado que pueda llevar a cabo la Fórmula 1. Si bien este año
igual pues sale para adelante, quizá pues para próximos años, si no tienen firmado todavía el convenio, puede ser una duda. Y en Cataluña, bueno, pues están con una senda de recortes brutales y claro, es otro gasto más el Gran Premio de Fórmula 1 y pues tendrán que analizar si también es motivo de cancelación la situación actual o le sigue compensando generar ese gasto para luego los beneficios que se pueden recoger en la zona, turismo y todo lo que mueve la Fórmula 1. La verdad es que es una pena que la Fórmula 1 pues tenga que andar con estas historias y que bueno, en la cuna de la Fórmula 1 como es Europa, pues que estemos empezando a plantearnos el perder los grandes premios clásicos o de la era moderna que hemos tenido en la Fórmula 1 y que se empiecen pues a ir a otros circuitos de lugares más exóticos y mercados más interesantes a nivel de disponibilidad de dinero. Hombre, para este año parece lógico que no vaya a pasar nada y todo esto se hace un poco en futuro. Lo que pasa es que si leemos alguna de las declaraciones que ha hecho Salvador Servià, ¿os acordáis? Piloto pues conocido sobre todo por participación en el Dakar, en el que acaba de terminar el rally que acaba de terminar, que ahora está metido, primero estuvo metido en temas de política y ahora está metido como responsable del circuito de Cataluña. Hace referencia a esto y claro, por lo visto tiene un compromiso el circuito de Cataluña hasta el 2016. Esto obliga a una serie de compromisos que si no se cumplen tiene una multa o bueno, tiene una penalización con la FIA, con lo cual no está tan claro que sea la solución. Y Salvador Servià, por ejemplo, aboga por una solución más de renegociar el contrato que tiene el circuito con la FIA. Parece que eso es a lo que se va y es que el momento económico, como decíais, es muy complicado y yo espero que por lo menos alguno de los dos se mantenga, ¿no? Como decía Jorge, esta temporada, salvo hecatombe mayúscula que España se hunda en el mar, pues va a haber dos grandes premios. Pero sí, en el caso de Barcelona es hasta 2016, pero el de Valencia, el de Europa tiene también firmado contrato, creo hasta 2014. Y si bien es que el de Cataluña pues es un circuito permanente e incluso este año está a tope casi todos los días del año, salvo un paro así, no va a haber carreras en el circuito. Y a lo que decía también Salvador Servià es que hay que darle excusas al gobierno para que mantengan. Y la mayor excusa es que haya afluencia de público. Y eso también depende un poco de lo que pase con Fernando y Ferrari. Las cosas son así. Saben que llegar a los 140.000 espectadores de 2007 es imposible, salvo, no sé, de que Fernando, bueno, salvo espejismo, pero lo que quieren es al menos llegar a los 100.000 espectadores y que no se produzca una bajada de espectadores, que es lo que está pasando en los últimos años. Lo que ya es más difícil es Valencia, que no es un circuito permanente, ya hay ciertas cosas inexplicables. Hace unos meses le ofrecieron desde la administración de Cataluña a la valenciana intercambiar los grandes premios. El gobierno de Valenciana en aquel momento la mandó a paseo esa propuesta y el gobierno actual de la Comunidad Valenciana ya se lo está pensando más seriamente esto de alternar los grandes premios. Y es que si en Cataluña están con ahí haciendo números ahí, restando cosas, lo de Valencia es inexplicable, que están, vamos, hay goteras por todos los sitios, hay pufos cada 2 segundos y es inexplicable que ese circuito siga ahí. Y vamos, que si Montmeló la pasa negra, Valencia es desaparición para la próxima temporada. Es que si no, es inexplicable esto. Sí, y seguir un poco el modelo alemán, ¿no? Que alternan, y el que cada vez es más factible modelo belga-francés, ¿no? En el que se turnarían un circuito belga, como es Spa-Francorchamps, con el francés. Yo le escribí hace unos días que los alemanes, que tienen la industria del motor a tope, tienen al campeón del mundo,
tienen lo que quieras en el mundo del motor, han decidido intercambiar los circuitos para que la cosa salga lo más rentable posible, si es que sale rentable, y aquí no, aquí en España pues no, a despilfarrar a lo bruto y por la cabezonería de dos, al final pagamos todos. Bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre. Sí es verdad que el de Valencia parece que se va a disputar, el de Cataluña también, o sea, no hay que crear aquí ahora una falsa alarma, pero sí políticos en Cataluña han dicho que bueno que lo van a revisar porque incluso sería más factible pagar la multa que no pagar lo que se está haciendo. Yo creo que si con la cabeza fría tiene más sentido que se corra el Gran Premio en Montmeló, como vosotros decís, que haya una alternancia. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre y tendríamos que algún día llegar a saber si efectivamente un gran premio da o quita dinero, porque yo creo que es algo que según se mire de un lado o de otro, tenemos resultados diferentes. Seguimos con la siguiente noticia, Emanuel, si quieres, y es que pobre Robert Kubica, la noticia es que se cayó el otro día en su casa, saliendo de su casa, pues en Polonia, invierno, frío, nieve, hielo, y se ha hecho daño en la pierna. Sí, estaba dando al parecer un paseo, resbaló por culpa de lo que comentas del hielo y se ha vuelto a fracturar la pierna y ha tenido que pasar por quirófano y actualmente está en el hospital pues acabándose de recuperar de esa operación de hace unos días y bueno, se retrasa todo el operativo de regreso de Kubica a esa temporada que yo creo que lo iba a tener muy difícil esta temporada y ya pensaba más en el 2013 y bueno, a ver si pues eso, que se recupera al 100% y pensando ya en el 2013 que si todo va bien y todo sale a pérdida de boca, yo creo que se subirá a un Ferrari con Fernando Alonso la próxima temporada. Lo cual sería un sueño para muchos. Sobre todo para Fernando, porque así lo ha declarado, ¿no? Que es el mejor piloto y parece que era una manera de barrer para casa. Sí, y en la concentración de Madonna de Campillo tradicional la han mandado varios guiños desde Ferrari a Kubica, con lo cual pues saben que está en mente de ellos. Y esto pues igual le has podido trastocar un poco los planes a Ferrari o igual no, pero está en su agenda. Y a ver cómo queda, ¿no? Porque todos esperábamos que, bueno, aparte de este desgraciado segundo accidente, parecía que a principio de temporada podría estar, pero bueno, también habrá que ver en qué condiciones está como para pilotar un coche de Fórmula 1. Bueno, desde luego vamos a desearle lo mejor a Robert y para nosotros sí es verdad que sería casi pues eso, un sueño poderlo ver en lo diré, en la Fórmula 1 y más en Ferrari, que se recupere pronto. Vale, tenemos otra vez lío, tenemos jaleo, problemas con el Gran Premio de Bahrein. Los organizadores este año están trabajando a marchas forzadas para asegurar de alguna forma que disputar ese Gran Premio va a ser una actividad segura, tanto para los espectadores como para los pilotos y para el pueblo de Bahrein. Recordemos que el año pasado se tuvo que suspender ese Gran Premio debido al miedo a protestas populares de alguna forma motivadas por las revueltas que hubo en los países árabes. Y bueno, y este año de alguna forma se está intentando conseguir que no haya ningún problema. No, la verdad es que no es un podcast, este no es un podcast de tendencia política, pero podría llegar a ser interesante debatiendo cómo. Pero bueno, justamente, y esto sí que es la parte política, ya han salido voces en las que se pide un boicot para que se dispute ese Gran Premio, entendiendo que no tiene sentido que haya gente... también podríamos hablar del Gran Premio de China, donde no se respetan derechos humanos, donde también se oprime al pueblo, y sin embargo llevamos muchos años disputando el Gran Premio de China y un servidor lo fue a ver, quiero decir. Pero bueno, en el caso de Bahrein ya han salido voces para que no se dispute, para que se haga un boicot, para que escuderías, para que patrocinadores intenten que no se dispute un boicot. En este caso yo con más razón o con menos razón tengo que decir que teniendo a Ecclestone de la mano de los jeques, pues poco se va a poder hacer. Si la seguridad está garantizada para la carrera, yo no creo que este boicot tenga efecto. Sin entrar en si estoy a favor o en contra, quiero decir. No sé qué opináis vosotros. ¿Opináis como yo? ¿Alguien tiene una voz discordante?
No, ya opino como tú que aquí hay unos intereses superiores incluso a los derechos humanos o lo que ocurra en Bahrein y al final pues se cumple. Y cómo acabaron el año pasado, ¿no? Que querían devolverles el dinero y dijo, no te molestes. Entonces es como diciendo, ya nos llamarás el año que viene. Creo que ahí hay mucho tejemaneje y hablando de dinero, el señor Eccleston siempre estará del lado de los dólares. Sí, sí, Bahrein pagó su canon y Eccleston le dijo, como dice Jorge, que no hace falta, como no hay gran premio, no hace falta que paguéis. Y los de Bahrein insistieron, sí, nosotros pagamos los 20 y pico millones de canon, no hay problema. Y se llevó, abrió el bolsillo y se los llevó. Bueno, y hablando justamente, pues en este caso no de Bahrein, pero sí de Abu Dhabi, no nos movemos de región de alguna forma. Estamos hablando de que el 25 de enero en Jazz Marina, Pirelli, iba a decir Bridgestone, Pirelli presenta los nuevos neumáticos, neumáticos más evolucionados, más blandos que los actuales y con menos diferencias entre ellos, que esperan que den más espectáculo todavía de lo que dieron el año pasado. Estamos de acuerdo que el año pasado los neumáticos fueron todo un aliciente. ¿Qué esperáis de los neumáticos de este año? Bueno, pues yo creo bueno, aparte del principio que tuvimos así un poco titubeante de los neumáticos en la primera parte de la temporada, en la que los equipos pues todavía no estaban preparados, no tenían datos suficientes y sí que hubo un consumo elevado, al ser nuevos pues todavía no estaban calibrados del todo, no tenían una experiencia y que poco a poco sí que fuimos viendo que se iba normalizando un poco más la situación y que la verdad es que nos ha dado pues tardes interesantes de Fórmula 1. Ha cambiado un poco las estrategias y hemos visto pues de todo. Ya no vemos pues que los equipos tenían totalmente dominado el tema de los neumáticos, que los neumáticos ya estaban totalmente adaptados a cada circuito, sino que bueno, pues había que volver a innovar, volver a trabajar sobre lo que es el neumático, fórmulas, compuestos, y esperemos pues que este año mantengan ese componente un poco de incertidumbre, un poco de estrategia y que no sea pues un componente más de, bueno, que no resistan o que se le vaya de madre un poco pues el número de paradas o cualquier cosa que porque estén funcionando mal pues puede dañar la Fórmula 1, ¿no? Esperemos que sigan en esa línea, que la temporada pasada, siendo la primera, ya fue bastante prometedora y que bueno, pues nos faciliten un poquito más el tema del espectáculo y la emoción en la Fórmula 1 que hace falta. Sí, yo creo que vamos a ver un poco más lo que pasó en la mitad segunda del año pasado. Bien por lo que dice Dani, que los equipos empezaron a entender más los neumáticos, pero espero que mantengan eso de que si digamos, si hay algún parámetro que se salga de los posible establecido, que haya 3 grados más, 3 grados menos, viento, lo que sea, que pueda trastocar un poco, eso ya hemos visto como la temporada pasada ya los equipos igual se esperaban 2 paradas y de repente tenían que hacer 4 y pues eso, que los equipos se tengan que comer la cabeza pensando qué hacer y qué no hacer y eso al final es donde está la chicha y que podamos ver también más adelantamientos por DRS, no DRS, pero lo que decía Dani, que siempre hay cierta incertidumbre dentro de lo posible. Yo no creo que veamos esas salvajadas de paradas, por ejemplo, de Turquía o alrededor de ahí, que 4 paradas, que se desintegraban casi los neumáticos, que había Marvels por todas las partes. Yo creo que más o menos está un poco más controlado esta temporada. Yo creo que ahí es donde has dado. Y hay una parte importante y es la presión de los equipos. Los equipos pidieron neumáticos muy distintos y lo que presentó Pirelli a principio de temporada del 2011 fue muy extremo, había muchas diferencias y tenía muy despistados. Y la propia evolución de esos neumáticos completamente nuevos y la presión de los equipos, que yo creo que es fundamental, porque una cosa es que haya diferencias y otra es que jueguen a la lotería ya ejercida desde esa mitad de temporada y seguramente en este 2012 será mucho más férrea y no veremos esas diferencias y yo, fíjate, creo que al final es un poco de pérdida de espectáculo porque el DRS sí nos ha dado muchos adelantamientos, pero yo creo que los neumáticos y sobre todo en esa primera
parte del 2011 un poco loca, pues era muy entretenido ver cómo podían haber coches que corrían mucho más y podían adelantar a coches muchísimo más potentes y más de primera línea. Sí, y realmente veías como los pilotos, los que cuidan, que siempre te dicen, tal piloto cuida los neumáticos. Y hasta la temporada pasada no sabías hasta qué cierto punto es verdad. Y el año pasado pudimos comprobar como Button, que siempre se dice que es un piloto que cuida de los neumáticos, se notaba. Paraba tarde, podía permitirse una estrategia diferente. Y realmente hace que eso, que los pilotos que cuiden de los neumáticos se vea directamente hacia el espectador que eso, que sabe cuidar los neumáticos, y pilotos más agresivos como Hamilton, pues que tienen que parar más antes por eso. Quizás yo creo que uno de los mejores ejemplos de la parrilla, lo que comentas, Hamilton y Button han tenido pues el mismo coche, el mismo motor, los mismos neumáticos, similares estrategias, y todo se ha visto muy bien diferenciado a nivel de cómo estaba pilotando Hamilton de agresivo, cómo estaba pilotando de Button de frío, de tranquilo, de calculador, y las diferencias brutales entre rendimientos de neumáticos que tenían los dos británicos. La verdad es que eso sí que ha sido pues una cosa que, claro, cuando te dicen, no, es que conduce muy agresivo, la verdad, o sea, los coches suelen ir por la misma trazada, no tiene luces de freno, no ves si frenan antes o después. Muy pocas veces te ponen lo que es el cuadro de instrumentos del coche, sobreimpresionado, para saber si frena antes o después. Pero claro, cuando te están diciendo, bueno, y es que tiene que parar 3 vueltas antes, 5 vueltas antes que su compañero de equipo, por esta razón, entonces ya empiezas a verlo de otra manera, ¿no? Y ya entiendes un poco que la agresividad no siempre es buena, o que pues a veces el ser un poquito más agresivo puede darle algún punto de ventaja sobre los rivales, ¿no? Es interesante el tema de los neumáticos, lo que hemos visto en este caso sobre todo de McLaren, esa lucha entre sus dos pilotos. Y ese Sergio Pérez, acordaros de esas 2 primeras carreras que fue a un solo cambio de ruedas, mientras que pilotos de la parrilla iban a 3 y a 4. Y eso le llevó a conseguir puntos, y en cuanto, por ejemplo, los neumáticos igualaron, esas buenas expectativas que nos está dando Sergio Pérez como rookie del año y demás, pues se fueron diluyendo, y al final pues se quedó en menos, ¿no? Estaban alucinando los de Pirelli tras ver lo que pasó en Australia y tal. Pero bueno, pero yo creo que eso tiene mucho valor, ¿no? Que un recién llegado en esa primera carrera de Australia y decir, bueno, yo voy a arriesgar, voy a pilotar suave, voy a ir a una parada cuando todo el mundo fue a 3 y a 4, yo creo que pues eso también es espectáculo. Bien, bueno, continuamos si queréis. Bueno, dejando lo que son noticias varias, que es verdad que nos hemos dejado muchísimas en el candelero, pero bueno, si revisamos un poquito los blogs de Fórmula 1, la mayoría de noticias son declaraciones un poquito de relleno, porque se acercan los periodistas a los técnicos y a los ingenieros y a los directores, y pues ellos poco pueden decir. Ya están preguntando muchísimas cosas sobre los nuevos coches, y son un poquito las declaraciones que escuchamos cada invierno, ¿no? Bueno, luego ya entraremos un poquito. Además, yo quiero hacer un comentario especial sobre Ferrari. Pero bueno, lo que sí ya parece que se confirma, y todavía nos queda un poquito, bueno, no sé si hay alguno más, y esto Manuel enseguida nos lo dice, son los calendarios de los entrenamientos de invierno, que empezarán tan pronto como el 7 de febrero en tierras españolas, en Jerez, ¿verdad, Manuel? Sí, creo que es la pretemporada más corta de la historia, y solo va a haber 3 test en 2 circuitos, los 2 españoles. El primer test va a ser en Jerez del 7 al 10 de febrero, el segundo en Montmeló del 21 al 24, y en marzo, ya unas semanitas antes de que empiece el Mundial en Australia, el del 1 al 4 en Montmeló. Hay que decir que hay otro test, acordaos que esta temporada se ha vuelto, digamos, a reintroducir eso de los test durante temporada, que es el de si no ve mal, tras Malasia o una cosa así. Bueno, no estoy seguro, que se va a ir a Mugello a probar unos test antes de empezar que sería la campaña europea, pues se va a probar ahí, creo que en mayo. Y bueno, ese sería el único test a mayores de estos. Y la verdad es que leía por ahí que esta va a ser la pretemporada más corta para muchos pilotos. Por ejemplo, Alonso solo va a hacer 6 días de test, con lo cual
realmente todos los pilotos y todas las escuderías van a llegar un poco en bragas relativamente a Australia. Y Australia, bueno, es un circuito especial, medio urbano, etcétera, etcétera, pues digno para que haya sorpresas ese día. Seguro, Australia siempre nos da, y lo que decías, son muy pocos días, y creo que era Alonso el que decía que hacía una comparación, y es que no parece lógico que no haya entrenamientos. Cualquier deporte se basa en los entrenamientos, y que hacía la comparación con Messi, que era como si entrenara con pelotas de tenis, y es que es verdad. Una cosa es que se limite para que esas diferencias entre los equipos grandes y los más pequeños no se haga tan grande, cosa que no han conseguido. Y otra cosa es que vayan, pues como dices tú, en bragas, y que utilicen cada segundo de los entrenos libres de la clasificación y de la carrera para ir avanzando en la evolución del coche. Sí, fue una de las cosas precisamente que le pasó a Williams el año pasado, que yo en pretemporada el coche, no sé, prometía, ¿no? La caja de cambios tan reducida, y es que, claro, no haber test, y para intentar evolucionar tenían que llevaban tal cantidad de piezas a cada gran premio que era imposible probarlas todas durante el transcurso de los entrenamientos de un gran premio. Al final no sacaban conclusiones fidedignas, si se equivocaban tenían que ir marcha atrás. Hemos visto como McLaren tuvo que ir marcha atrás, y varias escuderías también marcha atrás para dar 2 pasos hacia adelante, y eso antes no pasaba porque se probaban los test, ¿no? La cuestión es eso, es decir, yo creo que las declaraciones de Alonso y las opiniones de aquí hacen falta más entrenos, y luego alguien puede decir, bueno, pero quieras o no tienen tres jornadas de entrenamientos oficiales que antes de cada gran premio, que es donde, como tú decías, Williams, todas las escuderías prueban sus piezas nuevas, pero en la Fórmula 1, al transformarse desde hace muchos años ya en un deporte de ingenieros, hace falta la prueba y luego hace falta el análisis, y el análisis es algo que en 2 horas o que a veces ni siquiera en 24 horas puedes hacer, y pruebas algo un sábado por la mañana, un viernes por la mañana, y el sábado por la mañana pues todavía no puedes entender los resultados de esos datos, y a veces ya te tienes que ir a una carrera después. El resultado que está dando todo esto es que nos encontramos con escuderías como Renault el año pasado, que empezó con un coche muy competitivo y que en cuanto se les acabó el trabajo que habían hecho en invierno, pues prácticamente pues no encontraron la senda, no tuvieron más tiempo para probar qué es lo que funcionaba y qué es lo que no, y los perdimos. Un coche que prometía, pues de repente los perdimos y dejamos de verlos. Y Ferrari, que tardó 4 grandes premios en descubrir que lo que fallaba era la calibración del túnel de viento. Y luego, sin embargo, tenemos, por ejemplo, pues quien hizo la mejor apuesta, quien hizo mejor los deberes en invierno, fue Red Bull, y por tanto ese coche les duró toda la temporada. Pero claro, ¿qué pasa si se quedan solo 2 escuderías? Como pasó el año pasado básicamente con Red Bull y con McLaren, pues que el espectáculo se ensombrece un poco. Así que yo creo que... De hecho, si nos fijamos, perdona Gerardo, de los últimos años que hay esta prohibición del entrenamiento, si nos fijamos, el campeonato ya prácticamente está marcado en las primeras carreras. Desde que ganó Alonso, en las primeras 6-7 carreras ya se define perfectamente el campeonato, y es muy difícil, salvo caso extremo, por ejemplo ese del 2006 que hay Schumacher empató a falta de 2 carreras con Alonso. El resto, eso, en las primeras carreras se define por el trabajo que hay en invierno y ante la prohibición de poder avanzar durante la temporada. Bueno, de momento este año es lo que tenemos, y podemos escribirle una carta a Jean Todt, pero no creo que nos haga caso. Esperemos que en algún momento vuelvan los entrenamientos. Ahorro y entrenamientos yo creo que pueden ir de la mano si se hace bien, y bueno, y ahí queda la propuesta de Desde Boxes. Bien, pues vamos a entrar ahora en un rápido análisis. Tampoco queremos... ¿cuánto tiempo llevamos? Pues llevamos grabando 50, no sé cuánto, ahora lo veremos. Vamos a intentar hacer un análisis 28 minutos, bueno, vamos bien. Un análisis escudería por escudería, un poquito de lo que se ha hablado, de lo que está pendiente, de las noticias que tenemos en nuestra cabeza. Y si os parece, voy a empezar yo con Ferrari, que no es la primera escudería según el resultado del campeonato por constructores del año pasado, pero al menos yo creo que sí es para muchos la primera escudería. Hablando de sus pilotos, por una parte tenemos a Fernando Alonso, en este espectáculo que hacen Ferrari y Ducati juntos en los Alpes italianos, juntan a los pilotos y a los medios de prensa y hacen pues un poquito de hermanamiento y de una forma de empezar la temporada y sacar muchos titulares y muchas noticias, que al fin y al cabo Ferrari también vive de la publicidad.
Pues todo han sido elogios para Fernando, Luca Cordero de Montezemolo diciendo, no, Stefano Domenicali diciendo que nunca había visto un piloto tan comprometido con la escudería como Fernando, etcétera, etcétera. Felipe de Massa diciendo que con un coche bueno podría haber ganado a Fernando. Stefano Domenicali diciendo que Felipe Massa también con un buen coche puede competir y puede ganar carreras y puede luchar por el campeonato. Felipe Massa diciendo que el problema de los neumáticos no solo lo sufrió él, también lo sufrió Fernando, pero él más. Y todo esto pues viene un poquito a hablar de que, con la noticia que hablábamos antes de Kubica en Ferrari, de que o Felipe Massa hace un año muy bueno. Y cuando digo un año muy bueno, es un año en el que esos problemas que tuvimos hace 2 años entre Mark Webber y Sebastian Vettel, este año los tengamos en Ferrari. O ocurre eso, o Felipe Massa, yo creo que no va a disputar el año que viene, que le van a quitar ese asiento que tiene y se lo van a dar a otro piloto que demuestre una conducción más inteligente. Agresiva no le gana a nadie excepto Lewis Hamilton, pero al menos una conducción más inteligente y que apueste más por llegar a ganar el campeonato. Recordemos que en este caso Felipe Massa estuvo a punto de hacerlo en el 2008, pero desde entonces no ha demostrado demasiado. ¿Qué opináis? La propia prensa brasileña, que ya sabemos cómo son, pues la prensa brasileña, ¿no? Que muy acérrima a su piloto y etcétera, etcétera, pues lo que comentaban aquí en la concentración es que era el último año que venían. Que pese que a las palabras que decía Massa de que con un coche bueno puedo ser mejor que Alonso, que era un poco más, no un mensaje hacia el público, sino más un automensaje de autoayuda para él que decirlo a los 4 vientos es que él de cierta manera se lo cree, pero todo el mundo sabe que Fernando marca las diferencias. O sea, el año pasado, vale, pudiste tener tus problemas, pero siempre tienes algún momento bueno por circunstancias, ¿no? Siempre tienes algún momento bueno. Y Fernando tuvo un momento muy bueno, el de Silverstone, lo aprovechó, ganó. Y después hizo más de 10 podiums. Y es que la Massa no tiene excusas. Es que no tiene excusas para... O sea, es que ya debería estar en su casa. Y así se hace una afirmación rotunda, Manuel. Bueno, y acerca del coche, el comentario que yo quería hacer, que los que lo escuchamos cada año y que a mí ya me empieza a resultar un poquito pesado, es el comentario de Stefano Domenicali diciendo nuevamente, yo creo que es por 3.º o 4.º año consecutivo desde que ganó, desde el 2009-2010, 3.er año consecutivo, diciendo que el coche de este año supone una mejora radical, que parten de cero, que no han tenido en cuenta todo, han aprendido los errores del coche del año pasado, pero que no es una evolución, sino que es un coche nuevo y que con ese coche esperan competir sí, a la altura de Red Bull prácticamente de cara al campeonato de Fórmula 1. Cuando lo dices por 3.ª vez, pues ya pierdes su gracia y dejas de creértelo. Entonces yo espero que sea verdad, pero el año pasado ese coche radical, no digo que necesitáramos una lupa para ver las diferencias entre el F10 y el F150, el F60, perdón, y el F150, pero desde luego no veías ahí una radicalidad como sí, por ejemplo, se vio en el McLaren o como sí, por ejemplo, se vio en el Williams, que luego no funcionó, pero bueno, y bueno, yo al menos espero que este año sí realmente hayan hecho los deberes en cuanto a la creación de ese coche. ¿Os pasa, os pica igual que a mí o es cosa mía nada más? Yo lo que veo quizás es miedo, o sea, la palabra es miedo. Y Ferrari quizás lo está demostrando más que por ejemplo, McLaren, que sería el tercer equipo o el segundo equipo a disputarle a Red Bull, a quitarle ese dominio absoluto que ha tenido en el 2011. Y parece que hacerse el tío fuerte, el matón, parece que puede dar algo más de fuerza, pero yo creo que en Australia empezaremos a ver a cada uno en su sitio y lo que hay es la duda de si este año se le puede llegar a quitar a Red Bull el dominio que ha tenido claramente en las 2 últimas temporadas. En el 2010 más justo, pero quizás por problemas y por problemas de equipo, problemas de piloto, pero realmente tenían un coche ganador. El año pasado fue abrumadora la ventaja y yo creo que lo que tienen es miedo. Sí, de hecho, realmente Ferrari, digamos que está ciertamente un poco presionado porque es Ferrari, ¿no? Que siempre han estado en el Mundial, pero
los que deberían hablar es Red Bull, que es el campeón del mundo los 2 últimos años. Y pues eso, los que tendrían que arriesgarse con declaraciones tipo tenemos un coche radical, vamos a seguir No, manteniendo nuestro tal. yo creo que no, ¿eh? Yo creo que al revés, al tran-tran. Y es como han funcionado. Y muy bien en el 2011. Han No, no, cogido si le doy como una calladitos ventaja, y que, poco a poco. que Poco a por poco. eso En el digo único... que Ferrari debería aprender un poco de Red Bull, Sí, que sí, sí. en el sentido de Sí. que lo único que ha salido de Red Bull es la polémica de los pilotos en Toro Rosso. Después Newey que ha dicho que le han roto el juguetito. Y recién ayer una declaración de Horner de que vamos a intentar llegar a los primeros test. Como la pasada temporada, como la pasada de la pasada, etcétera, etcétera. 4 chorradas de cosas. Y mientras Ferrari comiéndose los mocos, o igual no, depende de lo que pase con el coche, en Madonna de Campilio. Bien, estamos con esas. Yo creo que este año por fin veremos. También quieras o no, es decir, lo que decías, Jorge, de que tienen miedo, es normal, y es porque con un piloto como Massa, y si tuvieras otro piloto al nivel de Massa, sí se diluye un poquito la culpa. Y yo ya sé que sí, que me puedo tatuar la cara de Fernando Alonso en el hombro, pero con un piloto como Fernando Alonso sabes que si no has ganado más carreras, si no lo has hecho mejor, no ha sido por el piloto. Entonces, toda la presión recae sobre el director deportivo. Y yo creo que de ahí es el miedo justificado. Bueno, ¿estás de acuerdo, Gerardo, que si este año no se gana, Dominicales se va a la calle fijo, vamos? Sí, desde mi punto de vista, sí. Fíjate que, bueno, han contratado a Hiroide Hamashima, antiguo director X, ahora no me acuerdo exactamente cuál era su puesto en Bridgestone, pero viene del mundo de los neumáticos y es para entender mejor los neumáticos Pirelli y para intentar que este año no tengan los mismos problemas que tuvieron el año pasado. Así que entiendo que algún que otro ingeniero italiano, pues de Ferrari, pues habrá dejado su lugar para que este ingeniero empiece a explicarles el por qué el año pasado, en cuanto ponían los intermedios, se iban abajo. En cuanto ponían los duros, se iban abajo. Y también, hablando de venirse abajo, para evitar venirse abajo, parece que Ferrari ya cuenta con un sistema que yo creo que abrió la veda el otro Renault y parece que ya tiene Ferrari, que es un sistema de control de altura en la frenada que haría que el coche se mantenga en la misma altura en el momento en el que frena, que normalmente pues, todos los que conducimos un coche sabemos que el coche tiende a irse hacia adelante. Pues parece que tienen ese sistema que podría ser legal, porque la FIA todavía está revisando si es legal o no, y que podría ser un poquito pues el FDUCT o el pull rod, digamos, la ventaja tecnológica de la primera parte de la temporada. Yo no sé si pensáis si esto es real. Bueno, es que creo que no tenemos la información Bueno, para saber si va a suponer más o menos ventaja. A estas alturas que es pretemporada y tal, yo creo que no va a suponer una ventaja. Porque ya es pretemporada y los equipos, dentro de lo que cabe, que la pretemporada es corta y tal, pero tienen margen de maniobra y pueden jugar, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero aparte tampoco es que digamos que sea una ventaja muy mucha como podría ser el DAT o otra cosa, o el doble difusor en su tiempo, porque ya más o menos todos los equipos ya tienen algo así, con suspensiones especiales, pero esto digamos que es más específico para justo que se mantenga tal, pero no es una super ventaja como las de las pasadas temporadas, pero sí, es un Y sistema aparte es interesante. simple, o sea, lo que mantienen es, bueno, tú decías que se iba el coche hacia adelante, realmente el coche se va hacia adelante y hacia abajo, entonces bajando el morro, lo que permites es que pase, bueno, o lo que consigues es que pase más aire por arriba y menos por abajo. Entonces es un principio muy simple, con tal de que seas capaz de desarrollar una forma en la que la suspensión, según frenas, te retenga más el coche y te lo empuje o te lo mantenga a la altura. El principio es muy simple, o sea, se puede entender de manera bastante obvia. Entonces habrá que ver un poco si buscando un equilibrio son capaces pues de con su coche, con su plataforma, con ese perfil del coche, pues son capaces de sacar algo más de ahí. Ellos aducen eso como que bueno, que es una mejora que pueden tener así bien, pero claro, habrá que ver hasta qué punto pues es un poco tirarse el farol o no.
no creo recordar que Red Bull, un mes antes de presentar el coche, bueno, en este caso Ferrari lo presentará en menos de medio mes, pues que hayan dicho, ay, tenemos esta característica que es súper revolucionaria y súper maravillosa. O sea, eso se fue viendo después y fue cuando ya los equipos quisieron copiar. El ir por delante, ir diciendo, nosotros tenemos esto y nos va a funcionar estupendamente, quizás un poco eso, pues el hacer el farol, intentar pues, no sé si desorientar a los rivales y si centrarlos en una cosa pues que igual después no tiene mayor ¿Qué más recursos de escuderías? Sí, puede ser Así, eso, o sea, que se pongan a investigar a ver si a ellos les vendría bien y Ferrari pues o cualquier otro equipo pues que coja y realmente desarrolle o invierta tiempo en algo que sí que tiene un valor añadido en cuanto a segundos, bueno, a milésimas de segundo o un paso por curva más rápido, más lento, bueno, pues que puedan sacar ventaja de que los demás pierdan tiempo desarrollando algo que no tiene tanta ventaja. Bien, continuamos si queréis. Yo no sé si tenéis más noticias de Ferrari. Yo creo que de momento vamos servidos. Ha habido, ya digo, muchísimos comentarios durante este Vroom que organizan. Sí, no, una cosa que, aparte de esto que decías de Hamashima, pues que también ha habido diversos fichajes ahí en la parte del staff técnico, ahora no me acuerdo del nombre, pero es una de las cosas que a mí sí que me da confianza el staff técnico que está montando Pat Fry y después lo que ya comenté en el podcast del año pasado, el último, que, que la prohibición de los dobles difusores lo vimos en Silverstone, ya ganó Ferrari y es los dos síntomas que tengo para creer un poco en Ferrari esta temporada. Bueno, pues ya digo, yo creo que Ferrari es de las escuderías que más está generando noticias, de las que más se espera, también debido un poquito al papel que tuvieron el año pasado. Y bueno, el 3 de febrero es la presentación de... Y bueno, y el 3 de febrero pues tendremos ese momento tan bonito para los aficionados, que es ver el coche, pues como simple... Los ingenieros se rellenan un poquito como diciendo para qué quieren ver el coche si lo que importa es luego los resultados que tengan. Pero bueno, no deja de ser el coche al fin y al cabo también un elemento estético y a veces nos gusta que gane también el más bonito. Somos así, ¿por qué no? No, y ahora ya es incluso un evento por internet, ¿no? Ahora ya... Sí, yo me acuerdo se están de las focalizando. presentaciones multimillonarias que se gastaban Ferrari y McLaren hace unos años, a veces el de repente decir, ay, que internet, claro, y luego las páginas se saturan, nadie puede ver, terminas viendo las fotos en blogs y se desvirtúa un poquito. Yo creo que no estaría mal hacer ahí un vídeo, grabarlo, colgarlo enseguida y colgarlo en YouTube y ya está, y no tienes ningún problema. Pero bueno, para eso habría que trabajar en Ferrari y eso de momento no nos va a pasar, de momento. Bueno, vamos para McLaren. McLaren sí que está bastante callada. Sí que ha habido una declaración que he visto que viene a decir que bueno, que ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a tener miedo en hacer cosas radicales? Al fin y al cabo, pues, si el año pasado no ganamos, pues intentemos otra cosa. Se les ve, como decía Jorge, pues más tranquilos. Su pareja de pilotos es muy estable, el equipo es bastante estable, tampoco ha habido demasiadas noticias de fichajes y yo creo que se ven con la confianza para dar ese pasito más que les queda, yo creo, para alcanzar a Red Bull y plantarles cara el año que viene. No ha habido demasiadas noticias en esta temporada que yo recuerdo ahora mismo de Red Bull, no sé si, de McLaren, no sé si estáis de acuerdo. Sí, si acaso es que Hamilton sigue cosechando críticas en Inglaterra por diversos reportajes fotográficos para ciertas revistas y pues eso, que siguen criticando que se vaya con la firma esta que manejas todos sus asuntos como manager, etcétera, etcétera, pues que no ha sentado muy bien, pues lo que está haciendo, que a mí me da un poco igual, a mí lo que me importa es la pista, pero ya sabemos cómo es Inglaterra con estas cosas. Y yo creo que se le pide que se comporte pues un poquito con la clase y que se le supone a un campeón y a un piloto que se le quiere recordar. Aunque los pilotos también han sido pues muy, ¿cómo se dice?
muy traviesos en la historia y también se los recuerda por eso. Es decir, ahora entramos dentro de lo políticamente correcto y parece que hay que ser siempre muy políticamente correcto, pero si echamos un vistazo, pues nos encontramos con muchos pilotos que no lo han sido y entre ellos grandes campeones. Así que, bueno, un poquito en invierno no hace falta sacar titulares y se puede sacar titulares con prácticamente cualquier cosa. También, por ejemplo, este invierno ha habido una noticia de la vida privada de Fernando Alonso que a nosotros pues ni nos va ni nos viene y sin embargo pues también se están llenando de titulares y es que, bueno, en invierno hay que también alimentar muchas veces esas líneas. Fíjate que la noticia que tenía de McLaren es que están siguiendo una dieta estricta los dos, tanto Bueno, Button mira, como bien, Hamilton. bien. Y que no dicen que la marca de los calzoncillos de este año no la cuentan, ¿no? No, Es que entramos a veces en una dinámica que no tiene ningún sentido. Otra escudería que está muy callada, y yo creo que eso es les debería dar miedo casi al resto de escuderías, es Red Bull. Red Bull apenas ha tenido ninguna noticia. Podemos hablar del tercer piloto de este año de la escudería, que es Sebastián Buemi, pero prácticamente nada más. Declaraciones que he leído yo de tanto Chris Horner como de Adrian Newey diciendo sí, el coche es muy bueno, y lleva un mérito y este año vamos a intentar mejorarlo, pero bueno, poquito más. No sé si habéis escuchado algo más. no. Han chapado la fábrica o algo. No, ellos están trabajando, ellos van a lo suyo, intentan no hacer declaraciones, no sacar ninguna noticia y bueno, sí, también para la primera semana de febrero, antes del 7, evidentemente, vamos a tener la presentación del coche y entonces ya sabremos qué es lo que se traen y qué es lo que nos muestran para este año. Bueno, una pregunta. Buemi como tercer piloto. Después hablaremos lo que ha pasado en Toro Rosso, pero os pregunto, imaginemos que le pasa algo a Vettel o a Weber. ¿Vosotros creéis que van a poner a Buemi? Porque yo pienso que Buemi está ahí de adorno y que no pinta nada y que si pasando lo que pasó en Toro Rosso, antes ponen a uno de Toro Rosso que poner a Buemi. Sí, además es que no solo está de tercer piloto en Red Bull, sino que también en Toro Rosso. Así que no creo. Parece más un premio y parece más que si ocurriera una desgracia, como dices tú, sería más lógico que cogieran a Ricciardo, por ejemplo, o a Bernie para sustituirlo y dejaran ese hueco en Toro Rosso o bien para Buemi o bien para otro. Que esto también tiene cierta polémica porque, por un lado, Adrian Newey ha dicho que primero le ofrecieron el puesto de tercer piloto a Alguersuari por sus buenos resultados y que Alguersuari les dijo a paseo y fueron a por Buemi. Buemi dijo encantado. Pese a que Buemi creo que tenía una oferta creo que de Williams, que Williams le tocó la puerta de Buemi. Creo recordar que es Williams. Y Buemi aceptó. Y por otra parte, Helmut Marko, que directamente ha dicho que fuimos a por Buemi porque sí, es mejor, ha pasado más horas sin el simulador y Alguersuari es un mantas. Ya sabemos lo de ofrecerse a Alguersuari suena un poco raro. Que te ofrezcan ser tercer piloto de Red Bull y digas, Nanay de la China, con los pocos asientos que quedan, a no ser que tuviera muy amarrado uno que se le ha escapado, suena muy, muy raro. Y desde luego Alguersuari ahí ha estado callado, cosa que ha hecho muy bien. No entrar en disputas porque nunca se sabe. Pregunta abierta, chicos. Este hombre, Helmut Marko, a mí se me hace una presencia incómoda. ¿Quién es este hombre? Quiero decir, ¿por qué una persona tiene tanto control sobre dos escuderías? Luego, cuando lleguemos cuando nos tengamos que poner a hablar de Toro Rosso, yo quiero hacer una pregunta, pero este Helmut Marko que parece que su trabajo es meter miedo a los pilotos y decirles que en cualquier momento se pueden irse de la escudería, a mí me resulta eso, incómoda, no la entiendo dentro de la Fórmula 1. Mira, Sí, yo lo vería como no sé, el dueño de la casa de un gran hermano de pilotos, una cosa así. Entonces les pide mucha caña y va quitando y poniendo según le conviene. Sí, yo creo unas declaraciones de Carlos Sainz Jr. o no sé si fue él o alguien cercano, que una carrera creo que salía tercero, una cosa así, y se le acercó Helmut Marko y le dijo, aquí solo vale ganar, si quieres ser un ganador, o ganas o nada. Y es un poco así, ¿no? Este es capaz de decirle a un piloto suyo que sale décimo, o ganas o te vas a la calle y,
y lo cumple, porque se va a la calle si no gana o lo que sea. Y, y se nota cuando un piloto le hace tilín, se nota, no tiene ningún problema en mostrarlo y Vettel ha hecho tilín y bueno, todos son buenas palabras hacia Vettel, si tiene que abroncar a Alguersuari por... Bueno, ya hablaremos después en Toro Rosso de la famosa charla de Marco y Alguersuari en Corea del año pasado. Bien, pues si queréis pasamos hacia adelante. En Mercedes tenemos confirmados los pilotos, los mismos del año pasado, y también poquitas noticias. Aquí se habla de que igual Alguersuari es tercer piloto. Se habla, se sospecha, pero no hay nada confirmado. De momento, pues supongo que están trabajando en su nuevo coche y esperando que la gente de Ross Brown pues intenta repetir el éxito del 2009, pero han generado muy poquitas noticias. La única, perdona Gerardo, la única noticia es que no van a estar con el nuevo coche en los primeros tests. Lo cual ya antes pensábamos que era malo, pero ahora puede ser bueno, depende. Si el coche es muy innovador, pues es bueno. Si quieren guardarse mangas, como es ases en la manga, pues también, pero también puede ser muy malo si es que no llegan a tiempo, porque no está preparado simplemente. Ahí ya va, pues entramos dentro un poquito de la incertidumbre. Sí ha generado noticias Lotus Renault. Bueno, hablábamos en su momento de la noticia de Kimi Raikkonen, que vuelve a la Fórmula 1. Y que lo va a hacer con Lotus Renault junto a Romain Grosjean, que vamos a ver cuál es el rendimiento de este piloto. Yo creo que es una incógnita, poco ha demostrado y bueno, pues de momento va a tener esta temporada. Sí es verdad que yo supongo que era un poquito la condición que puso Renault para continuar sponsorizando el equipo, porque ahora mismo ya no es la escudería Renault, ya es la escudería Lotus, y Renault es básicamente pues un sponsor principal, tan principal como para colocar un piloto francés por intereses comerciales, pero no sé hasta qué punto vamos a ver el rendimiento. Puede ser interesante. Sergio Pérez llegó el año pasado a la Fórmula 1 y ha sido toda una sorpresa, e incluso a veces se le ha llegado a relacionar con un futuro cerca de Ferrari. Y Lotus Renault también ha presentado ese control de altura basado en una suspensión por debajo de la suspensión que de alguna forma pues evitaría que el coche se moviera. ¿Por qué tiene tanta importancia? Recordemos que los coches se diseñan en túneles de viento, en situaciones ideales, y que todo lo que varía esa situación ideal del túnel de viento hace que pierda rendimiento en carrera. Por tanto, intentar que el coche se comporte siempre como si no se moviera, como si lo único que se moviera fueran las ruedas y el resto del coche permanece exactamente en la misma posición, pues hace que mejore el rendimiento. Entonces, Lotus Renault pues también ha presentado ese sistema, y ahora lo que habrá que ver es si se lo aprueban y entonces saber qué ventaja. Y además ya lo han probado en los test de jóvenes pilotos en Abu Dhabi a final de la pasada temporada, ya lo han probado, con lo cual ya tienen datos del sistema. Que por eso se sabe que lo utiliza, vamos. En cuanto a Williams, podemos decir que pues espero que estén trabajando bastante en el coche de la nueva temporada, puesto que el del año pasado fue todo un fracaso, y que no han confirmado que Rubens Barrichello no vaya a correr el año que viene, pero parece que están desesperados buscando a alguien, y si tienen a alguien le darán el finiquito a Barrichello. Pero mientras tanto, pues Barrichello sigue teniendo su plaza confirmada junto con el venezolano Maldonado. Eso, Pastor Maldonado. Así que yo creo que, bueno, si yo fuera Barrichello, pues no me sentiría muy seguro en mi puesto de trabajo. Yo creo que ninguno lo estamos en este país, o sea que bienvenido al club. Pero dicho así, pues habrá que ver qué es lo que ocurre de aquí al inicio de la temporada. El tiempo se les acaba. En febrero, 7 de febrero, Jerez, primeros test. Y ya que un piloto entre, si estábamos hablando de pocos entrenamientos, si encima entra casi al inicio de la temporada, pues o sea, Williams no es HRT, no se puede permitir el empezar coja una temporada, así que... Bueno, aquí en Williams el CEO creo que es de Embratel, que es una compañía móvil de Brasil. Por Twitter ya ha dicho que el piloto de Williams va a ser Senna. De momento, pues como decía aquí Gerardo, Williams no ha dicho nada y falta conocer el dato. Pues
mirad, ahí tenemos el tema. Tendremos que ver qué es lo que ocurre con Lotus Renault. Perdón, con Williams. Force India, poquitas noticias, pilotos confirmados, Hülkenberg y de resta. No sé si tenéis algo que comentar o directamente pasamos a Toro Rosso. Eso es que no. No, aquí Force India, pues que Sutil se ha quedado sin asiento, que es uno de los que también lucha ahí por estar en Williams. Y qué es eso, que ha hecho una final de temporada Sutil bastante buena en Force India y mira tú por dónde, pues está fuera. Ahora mismo no tiene asiento. Y luego entramos en Toro Rosso, que va a tener dos pilotos totalmente nuevos, rompen directamente con con la pareja, con la dupla de pilotos que tuvieron en la temporada pasada, y son Daniel Ricciardo, que recordemos que estuvo en HRT pues adquiriendo experiencia, y Jean-Éric Vergnier, que bueno, debuta en esta temporada en Fórmula 1. Bueno, Jean-Éric que sí que debuta esta temporada en Fórmula 1, Daniel Ricciardo digamos que no. Y la pregunta que yo os quería hacer es, al fin y al cabo lo que estamos viendo ya es que Toro Rosso es la escuela de pilotos de Red Bull. Esto es bueno, quiero decir, es lo que queremos ver en la Fórmula 1. Saber que esos pilotos, si son buenos, ya directamente pasan a otra, y si no son buenos, como dijo justamente Helmut Marko, vamos a ir renovando los pilotos. Sí es verdad que hemos tenido durante años pues como escuderías como Arrows o como Minardi, donde el propio Fernando Alonso comenzó en Minardi y su rendimiento hizo que saltara ya luego a Renault. Pero eso es lo que yo quiero ver, es decir, saber que una escudería está tan supeditada a las necesidades de otra. A ver, yo creo que hay un cambio sobre la filosofía que teníamos cuando estaba Arrows, cuando estaba Minardi, y es que esos equipos estaban ahí, ya estaban en la Fórmula 1 y tenían más capacidad de trabajar, de desarrollo. Entonces, a día de hoy los equipos tienen una serie de test muy limitados, no pueden hacer test privados, están muy necesitados de experiencia y a veces pues a nivel económico de pilotos novatos. Entonces intentan mezclar un poco. Podemos ver que hay equipos modestos de la tabla, por ejemplo HRT es un equipo que podríamos decir que estaba en la situación de un Arrows, de un Minardi. Ahora mismo necesitan desarrollar, necesitan conocimiento, sabiduría, experiencia. Y entonces, ¿cuál es el problema? Entre comillas, que han tenido que coger un piloto como es De La Rosa, que es muy experimentado, muy... bueno, ya ha estado en muchas escuderías a nivel técnico, ha estado muchísimo tiempo en McLaren trabajando como tercer piloto para desarrollar el coche. Es, digamos, un enlace entre los pilotos que se centran más en correr y los mecánicos, está ahí pues dando esos datos. Entonces, el problema de no poder tener un piloto joven es eso, que no vemos entrar nuevos valores que pueden ser mejores o peores, que pueden resultar interesantes para el futuro o no, pero no tenemos tanta capacidad para que se recicle la Fórmula 1. Entonces, a día de hoy, pues tenemos varios pilotos. Bueno, hablábamos de Rubens Barrichello, que es muy veterano, De La Rosa es bastante veterano, y que bueno, que la edad media de la Fórmula 1 aumenta, pero que hasta que no tengamos pues esa facilidad que tiene Toro Rosso de coger dos pilotos novatos o con poca experiencia, porque no necesitan esa capacidad de innovar en el coche, de conseguir resultados, ya que están supeditados a su equipo, entre comillas, matriz, que sería Red Bull, pues no tienen esa necesidad y pueden permitirse el lujo de traer nuevos talentos. Yo creo que ni por un lado el tener a todos los equipos de la parte de abajo con pilotos modestos, nuevos, jóvenes promesas, en pruebas, es bueno, ni tener a todos con pilotos veteranos. Entonces, yo creo que da un poquito ese juego, el conseguir nuevos pilotos, y recordemos pues algún otro piloto que ha entrado desde Toro Rosso a Red Bull, como es Vettel, y que ahí está, ha dado sus frutos. A mí el
que haya una escuela así no me parece mal porque de cantera hay en todas las partes, ¿no? Lo que sí que me parece mal es que el sistema suyo que se plantearon cojea desde el momento en que Mark Webber sigue en su escudería madre. No tengo nada contra Webber, me parece un fantástico piloto, pero tal como lo plantea Red Bull, quiere que todos los pilotos pasen por la piedra de ellos y desde el momento que mantienen a Webber, ahí falla algo. Dice a Helmut Marko para echar a... Bueno, echar lo que a Buemi y a Alguersuari que no son pilotos ganadores. Quizás él quería que Alguersuari y Buemi estuvieran luchando por el campeonato del mundo con un Toro Rosso y que lograran cosas como logró excepcionalmente Vettel en Monza. Que aquí todos sabemos lo que hay y ¿qué quieres que demuestre un piloto ganador en un Toro Rosso sabiendo dónde está el equipo? Es que no sé lo que plantearía, lo que diría Helmut Marko, porque realmente si se plantea eso en serio, sabe que los dos van a ir, todos los pilotos que pasen por Toro Rosso van a acabar en la calle, si se plantea una cosa así. Ese es el tema, es decir, el saber que estás en una escudería cuyo objetivo no es ganar, porque, cierto, Minardi sabía que lo de ganar era algo que le quedaba muy, muy, muy lejos, pero nunca dejó de intentarlo, y en este aspecto yo no digo que Toro Rosso lo haga, pero saben que en el momento en el que... Es un poquito lo que pasa, y ahora lo voy a comparar con... Sí, y si molestan a un piloto de la escudería madre, como pasó el año pasado Alguersuari a Vettel en Corea, lo abroncan, o sea... Exacto. Es como si el Mallorca y el Mallorca B, el Real Madrid B, o el Barça B, pues o el Deportivo de La Coruña B, que nadie se me enfade, es como si jugaran en la misma división. Entonces se desvirtúa un poco porque sabes que hay un equipo que está ahí para ganar y que hay otro equipo que está ahí para alimentar. Entonces no lo sé, yo... También entiendo el punto de vista de Dani, y es verdad que necesitamos esa cantera que antes había y que ahora pues es más complicado, pero bueno, con ciertos matices, y yo creo que en ese aspecto pues no está beneficiando demasiado a la Fórmula 1. Sí, es bueno porque digamos que esos pilotos no necesitan traer un patrocinador a fuerza para estar ahí, sino que es el propio patrocinador que monta la escudería, monta todo y encima les paga dinero, ¿no? También sí, Desde ese sí, punto... sí, sí. Sí, No, no, desde ese punto de vista es verdad que es interesante, pero bueno, también si hablamos un poquito más de... sí es verdad que la FIA propone y obliga a hacer test por ejemplo, justo después de que termine el campeonato, pues obliga a hacer esos test donde haya pilotos jóvenes, pero si las escuderías tuvieran más entrenamientos y se las obligara pues a utilizar a nuevas promesas, pues ellas mismas podría haber un poquito como un pequeño draft claro. de la NBA, es decir, que las escuderías Y luego para eso sí está la GP2 y todo exacto, eso. exacto. Así que bueno, no sé, es algo confuso. Y bueno, por último entramos en el trío de escuderías, en las nuevas, en las que pues ahí Max Mosley pues quiso meter con Cazador, y desde entonces pues las tenemos. Caterham, porque el Lotus, ¿cómo era antes? Lotus GP, Team Lotus, pues ya no es Team Lotus, ya directamente es Caterham, desde que compraron a la marca de coches inglesa. Virgin ya no es Virgin, se llama Marussia, aunque eso ya lo tenemos desde el año pasado. Ahora Virgin es un patrocinador más. Y HRT, que no es Hispania y es HRT. De las dos primeras pues tenemos poquitas noticias y ya están confirmados casi todos los... No, ya tenemos confirmados los pilotos, Heikki Kovalainen y Jan Rotrulli en Caterham. Apuestan por la continuidad y yo creo que este año puede que les veamos ya pues pelear en ese segundo pelotón que tiene la Fórmula 1. Sí. Espero que sí. Marussia, Yo pues creo que... tienen a Timo Glock y a Charles Pic, que me comentabais que viene de la GP2. Yo la verdad es que no tengo casi constancia de este piloto. Pero bueno, este año van a tener que... Creo que ya se han desligado... no me acuerdo ahora el nombre del ingeniero y de la empresa que les hacía los coches. No me acuerdo un tal Booth. Sí, no recuerdo el nombre, pero bueno, este año ya sí que van a apostar por un diseño más tradicional del monoplaza y esperemos que eso les dé más éxitos. Recordemos que lo que hacían era diseñar el coche totalmente por estudio computacional de fluidos, o sea, no usaban túneles de viento, y este año yo creo que sí van a empezar a usarlos. Y por último tenemos HRT,
que dicen que no hay ningún problema con el coche, que todo sigue su rumbo. Esta canción yo también me la conozco de hace 2 años. Es verdad que esta vez tiene dueños nuevos, pero bueno, no se sabe si van a estar para el primer Gran Premio, no se sabe si desde luego van a poder estar para los test de invierno. Y además les falta un piloto. Dicen que buscan un piloto joven y con talento. Anda, y yo creo que todas las empresas de España, si buscan un trabajador, lo buscan joven y con talento. Eso no es ninguna novedad. Lo que no han dicho es joven, con talento y con una cartera de patrocinadores, de sponsors que venga abajo y que nos garanticen un dinero. De momento tienen a Pedro de la Rosa, que es una garantía de poder desarrollar los coches y de poder aportar la experiencia que trae de McLaren y que trae de Jaguar y que trae de Arrows y que trae también, si me apuras, hasta de Sauber. Así que bueno, yo creo que están en las mejores manos en cuanto a experticia de piloto. Pero bueno, quedan ahí. Es verdad que he hecho un sprint, así que si queréis aportar algo, es el momento. Sí, por un lado decir que yo creo que aquí Caterham yo espero que al menos se lleven algún puntito esta temporada. Yo creo que es de las escuderías que más promete, de las introducidas en la época de Mosley. Y después de Marussia, que este año le van a dar más guerra a HRT porque, bueno, eso lo comentaba Gerardo, van a hacer más las cosas como tienen que ser, y aparte cuentan un poco con el apoyo de McLaren y tal. Y con HRT decir que Colin Coles, que era el director general de la escudería, pues lo mandaron a paseo, la gente de Tesa Capital, y pusieron a Luis Pérez Sala. Y pues eso, que Luis Pérez Sala ha reconocido él mismo que la escudería, un proyecto inicial es, la primera parte va a ser muy complicada, que lo primero es centrarse toda la escudería en un mismo lugar. En este caso, como comentamos, Valencia. Aún no tienen establecido el lugar definitivo, es provisional el que tienen. Y que la primera parte de la temporada va a ser muy complicada, y yo creo, ya opinión personal, va a ser incluso peor que lo del año pasado. Y si me apuras, la regla del 107% aún está ahí escrita, y aunque en Silverstone el año pasado las escuderías llegaron a un pacto de que esto ya no afectaría y tal, yo creo que igual Pedro de la Rosa y su el segundo piloto, igual no corren en Australia, y en la siguiente igual, porque yo creo que leer que el diseñador del coche de HRT tiene un blog, y bueno, va comentando que de la gente que trabajaba, el 90 y tantos por ciento de que trabajaba, pues ahora ya no trabaja, y bueno, que es una fuerte reestructuración de toda la escudería, y eso tiene las primeras consecuencias, es que al principio lo van a pasar canutas, y que al final de esta temporada igual pueden llegar al nivel que estaban a finales de la pasada, y ya pensando en ese segundo año es donde se plantean las cosas, y ya sobre todo pues en el 2014 cuando cambie todo el asunto. Bien, pues cerramos ya lo que es el repaso a las escuderías. Yo decía rápido, yo creo que sí, ¿no? Hemos intentado pues no dejarnos nada, pero tampoco perder el tiempo con nada también. Y antes de cerrar, pues sería interesante pues repasar un poquito los cambios de normativa que nos vamos a encontrar el año que viene, que ya están confirmados, para que a base de repetírnoslo nos lo vayamos creyendo. Perdón, asimilando. Y yo hago mi apuesta, yo no sé qué es lo que va a venir, ahora Dani nos lo explicará, pero yo apuesto que va a haber algún cambio con el safety car, para no romper la tradición. Dani, adelante. Pues sí, uno de los principales cambios que va a haber esta temporada incluye el safety car, y es que bueno, pues los coches doblados que teníamos antes, que se intercalaban, pues como hemos visto en alguna carrera, entre el segundo y el tercero, entre el primero y el segundo, bueno, pues a partir de ahora van a poder rebasar el coche de seguridad y se van a poder colocar, digamos, en su posición natural. Con lo cual, pues podremos ver una lucha pues sin que haya ningún rival de por medio obstaculizando, y que eso dé una ventaja al coche que intenta librarse de su perseguidor. Entre otras normativas que han cambiado, otras normas, pues la prohibición de los difusores soplados. Han cambiado un poco pues los crash test. De hecho, una de las noticias saltaba pues de que Ferrari no había pasado
los primeros crash test, pero bueno, que se hablaba de que era un rumor antiguo, bueno, que eran los primeros pasos de fabricación del coche y que bueno, que no dejaba de ser una anécdota, por decirlo así. Parece ser que van a trabajar en la mejora de los impactos laterales, ¿no? Normalmente, pues, si no recuerdo mal, las pruebas eran estrellando pues el morro, sin todo el tema aerodinámico, el morro directamente, donde irían los pies del piloto, los pedales, pues contra un muro, un bloque resistente. Y bueno, pues a partir de ahora parece ser que van a trabajar también en lo que es un impacto lateral, ¿no? Cambia, como ya decía, el tema del coche de seguridad. Cambia también pues el tema de cuánto puede durar una carrera. La norma, bueno, es así un poco, tenemos nuestras dudas, pero viene siendo algo así como que desde que comience la carrera, recordemos que los coches pueden estar 2 horas como máximo en circulación, en movimiento, pero no teníamos una norma específica en cuanto a si se parase la carrera, esas 2 horas no seguirían corriendo, cuánto tiempo podrían estar sin que la carrera se suspenda, como ya pasó en algún tifón tropical que hemos sufrido durante alguna carrera. A partir de ahora serán 4 horas desde el inicio de la carrera, que aunque esté parada, sí que contarán, y que bueno, pues a las 4 horas se determinará si estén corriendo o no los coches, o les quede tiempo por correr a los coches todavía. También ahora, pues como había comentado Manuel, el tema de test de temporada, no hay mucho cambio ahí, se recupera esa tradición. También habrá pues alguna normativa sobre el tema de los neumáticos, bueno, la forma en la que se van a distribuir los neumáticos a los pilotos, de cómo lo tienen que tener distribuido en el box. Bueno, son normas así muy breves que ha ido poniendo la FIA pues en su página web y que ya se pueden ir consultando, y que bueno, también hay alguna son un poco vagas, y además traduciéndolo así ahora mismo directamente del inglés, va a haber cambios en cuanto a saltarse sesiones de clasificación y tema pues de salirse de la pista o hacer maniobras extrañas por fuera de la pista sin que esté justificado, sin que sea pues para salvar un obstáculo en una chicane o salirse fuera del circuito porque te quedas sin gasolina. Cosas de ese estilo pues estarán más vigiladas y se vigilará un poco pues qué es lo que hacen los pilotos, y si está justificado pues eso, que hagan maniobras raras o que no sean muy morales, aunque estén dentro del reglamento, ¿no? Bien, pues vamos a ver si estas medidas resultan. Desde luego la de las 4 horas es interesante, y la del safety car yo creo que era necesaria, porque hemos sufrido el que los coches doblados se quedaran por en medio, y desvirtuaba muchísimo la carrera. Y lo que no sabemos es si la situación de Mónaco, si eso ha habido un cambio al respecto, ¿no? El saber, ¿no? De lo de que se puede cambiar los neumáticos, si se paraliza la carrera, etcétera, etcétera, porque yo creo que eso, estamos todos de acuerdo que lo que pasó en Mónaco, pues no mola mucho. No creo que haya un cambio en ese aspecto. Algo me dice que no. Si no, yo creo que ya lo sabríamos. No. Pero bueno. Sí, sí. Bien, pues si no tenéis nada más que decir, que el que tenga algo que decir, que hable ahora o calle hasta el próximo Entre Boxes. Y es que os emplazamos de aquí a unas semanas, no sabemos exactamente cuándo, porque todavía estamos grabando así que no tenemos la fecha, pero sí que antes de que se inicie la temporada 2012 de Fórmula 1, vamos a grabar otro Entre Boxes donde ya quedará todo muy claro, y ya donde cada uno de nosotros ocupará su posición de cara a todas las carreras que se nos vienen y a todos los podcasts que se nos vienen.
Hasta entonces, nos vamos a despedir. Yo me voy a despedir también. Antes voy a dar un recuerdo desde aquí a Agustín y a Osvaldo, que no han podido estar con nosotros, pero que sí los escucharemos esta temporada. Y bueno, me despido. Muchísimas gracias a todos. Recordad que en nuestro blog tenéis, en desdeboxespodcast.com, podéis dejarnos cualquier comentario, y también, si queréis, nos podéis enviar cualquier correo a desdeboxespodcast@gmail.com. Un saludo y hasta el próximo. Recordaros que nos podéis seguir por Facebook, en la dirección facebook.com/desdeboxes, también por Twitter, en twitter.com/desdeboxes, también en Google+, buscáis ahí Desdeboxes y ahí nos podéis seguir por Google+. Y nada, que quedan 60 días para que empiece el Mundial. Nos vemos en la siguiente. Recordaros el sitio de referencia, ya sabéis, desde boxespodcast.com, y allí en el post que acompañará este episodio, o mandándonos un correo, recordar a desde boxespodcast@gmail.com, pues nos podéis dejar los comentarios, las sugerencias, lo que queráis. Hasta dentro de poco. Chao. Bueno, y os recordamos que tenemos la aplicación de The Boxes en el Android Market, donde podréis seguir los podcasts y bueno, también seguir el Twitter de Desde Boxes. Un saludo a todos y nos escuchamos en el próximo Entre Boxes. Hasta luego.